Tenemos aquí a Jorge Daer de la Fundación Cieso para hablar en sus habituales columnas de distintos temas de la política, de la economía, de la sociedad en general. Hoy nos vamos a referir a la deuda externa, a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se está discutiendo mucho el famoso acuerdo, ¿no? La reprogramación de los pagos, pero en este caso Jorge Daer ha hecho un recorrido histórico muy interesante sobre la evolución de la deuda en los últimos años. Y de esto vamos a hablar. Jorge, querido, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día audiencia. Gracias por invitarnos. ¿Quién tiene la culpa de la deuda externa, Jorge? Los gobernantes. En general, la historia argentina, desde Bernardino Rivadavia acá, han ido incrementando la deuda. Todos incrementaron la deuda. Salvo Arturo Illia, que al igual que hizo Kirchner años posteriores, pero con una diferencia, él le pagó el 100% al Fondo Monetario, don Arturo Illia. Pero en realidad la deuda externa, cuando hablamos de deuda externa, hablamos de un conjunto de deudas. Ah, no es solamente el fondo. No es solamente el fondo. Lo del fondo es más significativo porque son los países asociados que nacen después de la Segunda Guerra Mundial y crean un fondo en realidad para salvar o restablecer la actividad económica en los países que habían sufrido la guerra. Pero en realidad todos los gobiernos han incrementado la deuda externa y hay uno en especial que la triplicó, o sea, la subió en más del 300%, que fue el nefasto gobierno de la dictadura militar, que fue Videla, Viola, Galtieri, con una guerra de por medio, y Brignone, aumentaron a razón del 45.5% de promedio anual la deuda externa. Sí, la recibieron en 9.000 millones con el gobierno de Isabelita y la entregaron al gobierno de Alfonsín en más de 45.000 millones de dólares. Sí, con el hecho gravísimo, ¿no? En el año 82, y que ya lo tuvo a Cavallo en ese momento como protagonista, de estatización de la deuda privada, ¿no? Que era la principal deuda, se la pasaron al Estado Nacional. Tal cual, dentro de las barbaridades que se hicieron en esa época, Cavallo en ese momento como funcionario del Banco Central, qué protagonista que fue Cavallo de la historia argentina, ¿no? Sí. Y todavía habla en los medios de comunicación, ¿no? Sí, dice, todavía no me entienden. Y este hombre transfiere la deuda privada, la transfiere directamente al Estado, ¿no? Bueno, ¿y cómo continúa esa evolución de la deuda ya en democracia? El proceso que yo analizo en el grupo del Cieso es a partir del 73, cuando asume Cámpora en el discurso de la Asamblea, dice que asumimos un país con una deuda de 7.000 millones de dólares. Cuando fue un proceso caótico desde el punto de vista institucional, porque después hay elecciones otra vez, está Lastiri, bueno, hay toda una serie de presidentes. Vuelve Perón. Vuelve Perón, que gana muy holgadamente las elecciones, muere Perón, menos de un año y medio. Se va Isabelita con el golpe y deja 9.700 millones de dólares. Asume Videla y compañía y la deja la deuda en 45.000 millones de dólares, con lo que asume Alfonsín. Y se va Alfonsín 6 meses antes, recordemos que antes eran 6 años. Exacto. Después viene la reforma, después del primer periodo de los 6 años de Menem, viene la reforma de la Constitución. Y creo que hay un gran error histórico en la reforma de la Constitución, que es determinar a Buenos Aires como distrito único, con lo cual el que gana Buenos Aires gana el país. Pero más allá de eso, aumenta la deuda a 58.000 millones de dólares. Eso representa aproximadamente un 9% anual de interés. En el periodo de Alfonsín. En el periodo de Alfonsín. Después de Alfonsín viene Menem, que vende hasta la madre, porque vende todo, transfiere las empresas
fue la época del liberalismo a ultranza, vende las empresas del Estado. Después hay un hecho con De la Rúa que me gustaría recordarlo contigo, pero Menem, a pesar porque tuvimos muchos años de estabilidad a partir de abril del 91, a Caballo lo terminan echando por teléfono, le dice que se vaya Menem. Viene alguien peor, porque viene Roque Fernández, que es un liberal ortodoxo, que manifiesta que la economía marcha con piloto automático, es el laissez-faire, laissez-passer del Estado. El Estado no se tiene que meter en nada. Son extremos. Sí, totalmente. Y en este extremo termina el mandato de Menem con un 22% anual de incremento de la deuda. Ya la deuda está en más de 140.000 millones de dólares. Sí, más del 100% del Producto Bruto Interno Nacional. Y claro, en el 2020 el Producto Bruto Interno era igual a la deuda externa con la que asume Fernández. Claro, sí, una verdadera locura. Bueno, pero llega el periodo que, según el kirchnerismo, de desendeudamiento del país, ¿no? El pago al Fondo Monetario Internacional, el pago justamente a los bonistas privados y una deuda, según, repito, lo que siempre dice Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en torno al 160% del PBI, y cuando se fue en 2015, esa deuda había bajado al 40-44% del PBI. ¿Esto es así o no es así? Es una verdad relativa. La verdad relativa es que de todo lo que vos decís, algo es cierto, pero no todo es cierto. Lo cierto es que se le pagó al fondo 10.000 millones, 10.500 millones. También se le pagó al Club de París, que se le debía en realidad 3.000, terminamos pagando 9.000. Porque el problema del deuda son los intereses y el plan de financiamiento, claro, que es lo que hizo De la Rúa con Caballo, refinanciando la totalidad de la deuda. Pero lo cierto es que Kirchner en realidad no paga con fondos auténticos, sino que le pide la plata prestada al Tesoro. Y hace un papelito y le dice, un pagaré, le dice, te saco esta plata y después te la devuelvo. Ese papelito todavía está dando vuelta en el Tesoro como parte de la deuda que tiene el Tesoro a cobrar por parte del Estado. Y cancela la deuda con el fondo, pero la deuda aumenta a razón del 3.5 mensual. Termina el gobierno de Kirchner y de Cristina con una deuda externa que supera los 140.000 millones de dólares, si no mal recuerdo, porque a esta altura los números te marean. Lo cierto es esto, que ha habido una intención de desendeudarse. ¿Pero por qué? Y porque Argentina vive de dos cosas, económicamente hablando, y mirando cómo nos llegan los dólares, porque nosotros debemos dólares. En el proceso del 2003, cuando asume Kirchner, se da algo inédito en la historia argentina, el valor de la soja. Nosotros vivimos de las mercancías internacionales, lo que le vendemos al exterior, lo que se llama commodities. Esas mercancías que vendemos nunca tuvieron el valor histórico. Se llaman valores del intercambio. Históricamente, comprar un tractor antes era una vaca, después fueron 10, después fueron 1.000 vacas. Siempre valió más el producto manufacturado terminado, pero en esa época, estamos hablando a partir, yo te doy la precisión, julio del 2002, o sea que cuando agarra Kirchner, agarra ya lo que deja Duhalde. Exacto. Y tiene aproximadamente 5 años, 4 años ininterrumpido de un valor de la soja inigualable y por lo tanto un ingreso de divisa increíble. En ese contexto hay un arreglo internacional que magistralmente lo hace Lavagna,
y reduce, lo que te decía recién, los intereses de la deuda, lo reduce dramáticamente del 100 al 25, arregla con los fondos, hace una licitación internacional, asumen aproximadamente un 70, un 80%, luego hay otro, queda un 6, un 7%, que es el lío que termina arreglando Macri, que son los fondos buitres, exacto, que ellos compraron a 100 y querían seguir teniendo el valor nominal de 100, y enderezamos, porque a partir del crecimiento enderezamos la carreta. Pero nos duró poco. Bueno, ¿qué pasó? Nos duró muy poco. ¿Qué pasó? Llegó el gobierno de Macri también no, y comenzó la escalada, ¿no? Ya tuvimos problemas en el 2009 con el bloque internacional, que nosotros tuvimos un ajuste importante con Cristina, y ya después del 2011 repunta y ya vuelve a caer, y así asume Macri, que inmediatamente se endeuda en más de 45.000 millones de dólares, que no le termina de dar toda la plata el fondo, se la da en condiciones increíbles, porque se la da no solamente, estábamos pagando un 15% de interés anual de deuda, ¿no? Le pedíamos a Venezuela y demás, pasamos a pagar el 4%, o sea que es significativa la caída. Pero el nuevo endeudamiento con el fondo nos trae serios problemas de compromisos, y esos compromisos son los que hoy se están debatiendo, porque puso una escala de vencimiento absolutamente impracticable. Imposible. 19.000 millones de dólares a pagar en este 2022. Imposible. Sí, más 3.000 y pico del Club de París. Claro, no, es impagable. Impagable. Hay un trabajo muy bueno, Martín, muy bueno, de hace muchos años, porque como te repito, la deuda externa viene de la época de Rivadavia, que habíamos pedido 1 millón de libras esterlinas y nos llegaron 300, 400.000. En el camino quedaron todas las comisiones y los comisionables. Es una historia larga nuestra deuda externa, pero cuando nosotros nos decidimos a hacer, yo siempre recuerdo la terrible frase de la Rúa, que decía: primero vamos a pagar y después vamos a ver cómo crecemos. Era la teoría de Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda llegó a decir en un decreto presidencial que vamos a honrar la deuda aún con el hambre del pueblo. La famosa trilogía de la década del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Y en ese contexto hay un estudio muy, muy bueno de la Universidad Católica de El Salvador, Argentina, sobre la injusticia de la deuda externa, que radica fundamentalmente en los intereses. Cómo te cobran intereses de los intereses de los intereses, con lo cual se torna impagable, o visto de otra manera, ya te pagué la deuda. Claro. ¿Qué me seguís cobrando, no? Jorge, te agradezco nuevamente por charlar con nosotros aquí en este espacio en Canal 20 Villa María. Estamos en un formato un poquito más corto de programa por el verano. Terminamos a las 10 de la mañana y también por el calor. Así que nos encontramos pronto para seguir debatiendo estos temas. Esperemos que llegue el acuerdo en febrero o marzo. Si vos recuerdas, habíamos dicho de que el acuerdo venía en febrero o marzo. Sí. Yo tengo muchas dudas que haya acuerdo. Vos tenés dudas que haya acuerdo. Sí, porque se trata de esto. Hay por ahí unas condiciones que le dicen: no te vamos a pagar el 4, te vamos a pagar el 2 de interés, y por ahí no termina de arreglar cuánto le van a pagar en el 2022. Algo tenés que darle. Si vos me debes a mí, yo te voy a decir: che, ¿cómo me va a pagar lo que me debes? Por lo menos. No sé si hay voluntad política. Bueno, veremos qué sucede en estos meses. Gracias, Jorge.